días a todos. ¿Cómo están? Los saluda su servidora, Mapola Chávez, titular de la oficina LOFIN, líderes en operación financiera, transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero. Bienvenidos sean todos. También tenemos que agradecerles y dar la bienvenida de parte de la licenciada Margarita Rodríguez de ROE Bienes Raíces y de parte del licenciado Rodo Chopin, la capacitación, por ser parte de estas actividades de la cuarentena más cerca que nunca, que ahora es adaptándonos a la nueva normalidad con esta contingencia que nos está sobrellevando en todo el mundo. Bienvenidos a todos. Hoy en esta semana estamos cumpliendo ya 14 semanas de transmisiones continuas en capacitación, hablando de distintos temas. Muchas gracias a nuestra red inmobiliaria que nos acompaña, que nos sigue, que la apuesta día a día por la capacitación y por aprender cada día algo nuevo. Hoy tenemos un invitado especial. Es la segunda vez que nos honra con su presencia. Una persona que es querido por muchas aquí en Acapulco, muchos inmobiliarios. Es el licenciado Alfonso Guillén Quevedo, titular de la oficina de la notaría número 1. Bienvenido, licenciado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación hoy con el tema de impuestos. Muchas gracias por haber aceptado y tomar parte de su tiempo para prestarlo y compartir sus conocimientos. Chicos, dudas, comentarios, por favor, a través del chat. La licenciada Margarita nos va a apoyar a irlas leyendo poco a poco conforme vayamos avanzando en el tema. Y bienvenidos. Pues muchas gracias a ustedes. Las gracias son infinitas, derivado de que es un reto para nosotros, siempre que nos piden alguna clase de asesoría, tener esta gran oportunidad de compartir. Si no es lo que uno sabe, es lo que ha experimentado quizá. El tema de hoy es un tema interesante porque de manera general, todos tenemos algo que ver con los impuestos. El origen de los impuestos, si nos remontáramos a la historia, veríamos que cuando las naciones luchaban en las conquistas, los pueblos vencidos generalmente son los que estaban obligados a pagar tributo a los otros, a los victoriosos, a efecto de que ellos pudieran seguir desarrollando más y más actividades, algunas de guerra, otras de comercio, pero les dejaban una carga tributaria. De ahí viene el nombre de que se considere que es una carga, que se considere el propio nombre de impuesto, era la imposición que hacían a estos vencidos de que tendrían que retribuir de alguna manera la victoria que habían tenido unos sobre los otros. Es un tema general, de una manera u otra, todos tenemos que llegar a ser esto que le llaman contribuyentes. Y eso es un tema obligatorio, es algo que debiéramos reconocer y saber desde la inicios de las carreras de cada uno de nosotros. Tendríamos que estar empezando a reconocer una obligación. Esta obligación, que es una obligación de la máxima jerarquía, es una obligación que está impuesta en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 31, la fracción cuarta reza así. Dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta obligación es de las más interesantes. ¿Por qué? Porque se hace un pago y no se recibe ninguna contraprestación. A diferencia de otros tantos pagos que hacemos, en los cuales por dar el dinero recibimos una contraprestación, en el caso de los impuestos no es así. No quiero decir que no se presten los servicios de algunos de ellos. La mayoría de los impuestos pueden tener un origen y un destino. En ocasiones los impuestos son específicamente para una determinada circunstancia. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación, en el Código Fiscal, en el artículo 2, describe lo que son estas contribuciones y las llama impuestos o contribuciones, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Esos son los tres rubros en los que normalmente los impuestos se catalogan. Hay uno más que se llama derechos.
que significa ahí la prestación de un determinado servicio, y ese servicio que presta la administración es pagado a través de los derechos. Hay una polémica que siempre hemos tenido en el asunto de los impuestos por el saber cómo se ejercen. O sea, siempre vamos a estar inconformes en decir, si nos cobran algo, ¿qué es lo que nos están dando a cambio? Tenemos fenómenos de los cuales hemos hablado toda la vida, que tienen que ver con actos de corrupción, con actos de desvíos, en lo que hace todavía más pesado pensar en pagar los impuestos. Hay impuestos que nos corresponden a cada uno en lo general o en lo particular, derivada de la actividad que ejercemos. Y hay otra clase de impuestos, como en el que vamos a ver en relación a los inmobiliarios, que son impuestos que nosotros se generan a través de actos accidentales, como puede ser la compraventa de un bien inmueble, o que se generan de manera constante a través de la actividad que cada uno de ustedes ejerce. La manera en que la ley va imponiendo, dice, tiene que existir una generación de cada uno de nosotros de una ganancia para que esa ganancia posteriormente sea quien sea la base gravable, lo que va a significar el impuesto que tenemos que pagar. Y estoy hablando de una manera general en este momento. Vamos a llegar un poquito más adelante a los términos de los impuestos que a ustedes seguramente son los que les interesan derivada de la actividad que realizan. Pero en términos generales, todos tendríamos esta obligación. Personas físicas, personas morales. Es el hecho más importante, inclusive, que se vuelve interesante para ustedes, es ¿qué me conviene a mí? ¿Me conviene seguir siendo persona física o me conviene constituirme en una persona moral a efecto de tener otra clase de manejo de mis impuestos? En términos generales, es necesaria la asistencia de un contador. Es necesaria la asistencia del contador. Es muy difícil que nosotros mismos podamos ir haciendo el manejo que queremos hacer si no conocemos todos los términos. Y estoy hablando de los términos de las diversas leyes que atienden los impuestos. Las leyes más conocidas para ustedes quizás deben ser la ley de impuesto de la renta. Y renta significa eso, la rentabilidad de lo que nosotros hacemos que genera un impuesto. La ley del impuesto al valor agregado, la ley de impuestos especiales a servicios, la ley de adquisición de bienes inmuebles, la adquisición de inmuebles regulado a través de la ley de ingresos del municipio, que es una facultad de concertación con la federación, donde un impuesto federal lo cobra un municipio por una determinada actividad. Estas dos obligaciones de nosotros, comento artículo 31 constitucional y el artículo 2 del Código Fiscal, dice que tienes que cumplir y estás obligado. La vamos a tratar de describir la palabra impuesto como una prestación pecuniaria requerida a los particulares por vía de autoridad, a título definitivo y sin contrapartida, con el fin de cumplir las obligaciones públicas. Es un fundamento de ley. Sabemos que quien cobra es la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria, pero no es la Secretaría de Hacienda ni es el Ejecutivo quien dispone las leyes tributarias, son los congresos. Entonces, muchas veces pensamos que si vamos con el secretario de Hacienda, que si vamos con el presidente, le vamos a pedir que haga, y no, lo que debemos hacer es buscar que los diputados, que los senadores, en la aprobación de las leyes, busquen favorecer, desfavorecer, exentar, crear nuevas deducciones, o sea, darnos a través de los legisladores la oportunidad de hacerles sentir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en relación a las leyes que obligan al pago de los impuestos. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, es el ejecutor, es el órgano de la Secretaría que administra, por eso se llama la Administración Tributaria. Esta tiene diferentes asignaturas. En los casos de Acapulco, por ejemplo, hay un administrador, se llama Administrador Desconcentrado de Atención al Contribuyente. Hay un administrador desconcentrado de jurídico, hay uno de recaudación y hay uno de auditoría. Estos 4 personajes que trabajan en el SAT trabajan muy cercanos a la gente. En el caso de su servidor, yo soy el síndico
que representa a los notarios en las reuniones que tiene el SAT, pero también está la CANIRAC, también está las universidades y escuelas, está la CANACO, y yo creo que de aquí en alguna medida los inmobiliarios deberían buscar en qué de estos nichos de representación cae en la función que ustedes realizan, porque también al SAT se le pueden hacer estas recomendaciones. Estas reuniones que se generan con el SAT local se juntan a efecto de hacernos conocer de manera constante la miscelánea fiscal, alguna reglamentación nueva, algunas circulares, nos escuchan también en relación a lo que nosotros creemos que debemos disponer, en el caso de la representación de los notarios, sobre todo con la ley del impuesto sobre la renta, que es de carácter federal, para poder hacer sentir qué es lo que estamos nosotros queriendo que suceda en nuestra actividad y en relación a los impuestos. Esa es la estructura local del SAT. Ahora, desde el punto de vista inmobiliario, el impuesto más común es un impuesto que se le llama en dos vías, algunos le llaman ISAI y otros le llaman ISABI. Es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Este año, de manera singular, lo que hizo ahora es la tasa que normalmente se conocía del impuesto de adquisición de inmuebles, que era el 2%, ahora tiene una tabla progresiva. ¿Es bueno? Le está dando mayor recaudación. Le está dando mayor recaudación, ¿por qué? Porque hay el valor de 11 millones en adelante, 11.294.400 pesos, paga el 4%. No fue muy atinada esta decisión. ¿Por qué? Porque algunos que pagaban con el 2% por una cantidad menor, hoy ya están en rubros que los hacen que paguen hasta el 3.25, 3.50, 2.75. Entonces, encareció. ¿Por qué se maneja así? Porque los legisladores de alguna manera, la legislatura local de alguna manera consideró que la ley de ingresos del municipio de Acapulco podría tener esta nueva variante. No se generaron amparos y es la tabla que hoy actualmente se toma en cuenta. Y se toma en cuenta en base a esta unidad de medición que conocemos como las UMAS, que andan más o menos por los 86 pesos, 86.88 pesos, y que hace que esa suma de UMAS es la que dé una cantidad determinada. Guarda conceptos muy interesantes en relación a los parámetros. O sea, ¿por qué de una cantidad a otra? El 2.75, por ejemplo, se paga de los... Licenciado, licenciado, se apagó su micrófono, ¿no se podría apoyar? Tener que pagar... Gracias. Características. Otro de los impuestos que tiene que ver con nosotros tiene que ver con el IVA. El IVA que se paga en la adquisición de bienes siempre y cuando tengan una dedicación a un local comercial. Lo que paga es la construcción y no paga el terreno. El terreno está exento. Esa es la ley del IVA en el caso de los terrenos de los locales comerciales. Lo más importante en la teoría de los impuestos es conocer los 5 parámetros que forman parte del impuesto. Que uno es el sujeto, ¿quién paga? El otro es el objeto, ¿por qué se paga? El otro es la base, sobre qué se paga. Y el otro es la tasa o tarifa que le aplican. Y por último, la forma, el medio y la fecha de pago de cuando se causan los impuestos. Todas las acciones que generan un impuesto van a tener una fecha cierta de pago, que es conocida. O sea, en la ley dice en 15 días hábiles, en 15 días naturales, en 30 días, en general, las declaraciones que son bimestrales, o sea, todo tiene una fecha. Esos 5 conceptos no deben ser desconocidos para ninguno de nosotros, porque si no estamos expuestos al incumplimiento. Y hoy los incumplimientos en términos impositivos, lógicamente que ya no solamente se quedan en las acciones de cobro, pueden sufrir otras cosas. Hoy lo que era una deducción, hoy se puede considerar que hay una omisión. O sea, hay que tener mucho cuidado porque ya pasamos a características penales mediante las cuales hasta la prisión puede estar involucrada con nosotros.
Uno de los temas de más atención para ustedes, los inmobiliarios, es el asunto de la ley de impuesto de la renta. Es un impuesto que nadie está contento con pagar. Y se paga, en el caso de los asalariados, a través de la retención que hacen los patrones, y a lo mejor ni cuenta se dan. O sea, vas y pides tu nómina, te dan tu nómina y ahí viene un apartado donde se hace una deducción y tal, lo va a enterar el patrón. Pero en el caso de las operaciones, es común que la persona que vende, lo que menos quiere es que esa parte en que ya fue el precio pactado por su operación, pues se vea minado, se vea disminuido por el asunto de un impuesto que se va a cobrar y que en este caso nosotros, los notarios, somos quienes calculamos, somos quienes retenemos y somos quienes enteramos el impuesto. Hay operaciones que se ven en peligro, en riesgo, cuando los impuestos son de características muy fuertes. ¿Pero por qué es esto? Pues porque a veces no hay una planeación fiscal desde el momento de hacer la operación previa en la que uno puede prevenir. ¿Para qué compramos? Bueno, si tú compras para una empresa, si compras para un negocio, seguramente va a haber una estabilidad en ese negocio que no hoy, a menos que por una condición que no sea muy de acuerdo a que te esté yendo bien en tu negocio, pues no creo que exista una falta de estabilidad de poder mantener tu local o mantener el restaurante o mantener el negocio ahí. Pero en el caso de los bienes inmuebles, sobre todo en un lugar como Acapulco, donde todos tenemos la oportunidad de ver el desarrollo inmobiliario que se constituyó desde 1900, del 2009 para acá, crean lo que llamamos la segunda casa. Entonces, vienen un impuesto de la renta, buscan escriturar a menores valores a efecto de no pagar tampoco mucho impuesto cuando adquieren. Y lo único que están permitiendo es tener una base gravable muy baja con un costo muy bajo contra el precio de operación que van a generar. Los parámetros que se utilizan para actualizar el valor de un inmueble es la ley de impuesto de la renta, el índice nacional de precios al consumidor o las tablas de ajuste. Son tablas que es una variante muy pequeña. Pueden pasar 4 años y va a un 1.2, es un factor muy pequeño que no hace que el costo se ajuste muy fuerte. Y entonces encontramos una venta donde comparece un banco que hace un avalúo comercial y que pide que la escritura lleve ese valor comercial porque es sobre lo que es su garantía y entonces se disparan los impuestos. Hay una exención lógica y esa es recurrida en el caso de las casas habitaciones. ¿Por qué? Porque hay una exención de que se constituye por un precio alrededor de casi 4,5 millones de pesos de deducción autorizada, siempre y cuando se den las condicionantes que permitan que se demuestre que es una casa habitación. Hace muchos años existía la posibilidad de cuando vendías, decías, no voy a pagar el impuesto porque tengo 6 meses para hacer la adquisición de otro inmueble y si lo hago en esos 6 meses, en lugar de pagar el impuesto, me van a exentar derivado de que estoy haciendo otra compra necesaria, que es una casa habitación. La casa habitación es considerada como una casa muy preciada y cada vez que uno se tiene que deshacer de una casa habitación, efectivamente ahí se involucran circunstancias desde emocionales. A nosotros nos encanta que el medio con el que trabajamos se llame protocolo, porque el protocolo significa un sistema de cosas que hoy se usa mucho, ¿no? Los protocolos de seguridad, los protocolos de higiene, etc. Entonces, cuando alguien compra una casa habitación, el protocolo de decirle que lo felicitamos, que ojalá le disfrute, que signifique este logro, ¿sí? Hace que haya emoción. En el caso de las ventas es igual. La gente se desprende y ese desprendimiento, además, si conlleva un pago impositivo alto, pues la gente, a veces las operaciones no se realizan. ¿Qué es lo que debemos considerar? Debemos considerar de que los parámetros de ley para excepción están puestos en la ley fiscal, que es de cumplimiento obligatorio. No se puede variar lo que dice la ley fiscal, no se puede variar para suplirlo por otra cosa. Y entonces, si no se tienen los elementos como la credencial, el INE. ¿Por qué? Porque la persona no vive aquí, seguramente es una persona de fuera. Entonces, empezamos a tratar de crear documentos y creamos algo que medio sustituye, queremos que el predial nos funcione, pero eso no funciona porque no hace la demostración de que
tajantemente tú vivías en ese lugar. Se requiere entonces que a partir de que se adquiere algo, inmediatamente lo que hay que hacer con la copia preventiva, la primera copia que les damos en el momento, es buscar el establecimiento de algo que diga que yo estoy ahí. Quizá tenga que hacer mi cambio de domicilio en el instituto electoral. Quizá tenga que abrir una cuenta de un estado bancario o una casa comercial y empezar a sustituir todos mis contratos de suministros para que me den la certeza en el momento que yo tenga que vender de que ese impuesto puedo tratar de vulnerarlo con esta cantidad que me queda de exención. También dice la ley, de manera tácita, que si tú vendiste una operación o hiciste una operación de venta y en 3 años vuelves a vender, tienes que declarar que ya ejerciste o no ejerciste tu deducción. Entonces, impuesto generalmente lo va a ver. Hay exenciones también en el caso de la sucesión. La ley marca que la sucesión, con unas características muy bajas en el caso de las herencias y adjudicaciones de herencia, que tiene que ser de directo de padre a hijo, que puede no ser más arriba de 300 y tantos mil pesos, que no es nada en relación a cualquier bien inmueble de los que hoy suceden, está muy caro. Entonces, en el caso de las sucesiones también se puede buscar un pedacito por ahí. Hay que buscar, intentar ir teniendo todos los elementos necesarios para que podamos nosotros decirle que sí o no a un impuesto. Es común escuchar que a lo mejor no se está usando el mismo parámetro en una oficina u otra, pero tiene que suceder que haya congruencia, porque la aplicación de los valores que nosotros utilizamos para hacer el cálculo de los impuestos no es al arbitrio del notario. Es de acuerdo a la documentación que nos presenta. A nosotros nos presentan desde el año 2014, seguramente ustedes ya escucharon hablar de lo que es un CFDI. Este documento que tenemos obligación de emitir, antiguamente eran los recibos de honorarios. Del 2014 para acá, hay una parte que se le llama complemento. Este complemento que no sé, es muy pequeño. Este complemento trae aquí la información básica fiscal de la escritura. Hasta antes de esa fecha del 2014, la escritura formaba parte como la factura. Y si ahí decía qué valor tenía, es lo que hoy no. Hoy el notario expide un documento de esas características con los elementos de cobro notariales y la descripción del bien inmueble, del valor, si tuvo IVA o no tuvo IVA, y este es el costo que puede demostrar. Es bien común también que de pronto, por alguna razón, ante la falta de conocimiento de que este documento tiene que venir junto con, no se toma en cuenta. Se hace la escritura, se la entregan, pasa un tiempo determinado y van con un notario para vender y el notario va a decir, bueno, ¿y dónde está el CFDI de la operación anterior? No, pues no lo tengo. Hay obligación de los notarios de emitirlo y hay la posibilidad de exigirle al notario a un tiempo después que si se le debe algún honorario, pues se le va a tener que pagar. Pero solamente estos son los costos necesarios para poder acreditar un impuesto sobre la renta. En el caso de la donación en línea directa no causa impuesto sobre la renta. Pero ¿qué sucede si quieres donar a un tercero? Causa un impuesto directo. Y puede llegar hasta el 20% directo sobre el precio que se está estableciendo. Es algo que seguramente no es muy común donar a terceros. Es común la donación en línea recta. En términos generales, lo demás no es común. Tu impuesto predial, ¿qué te puedo decir? Tu impuesto predial, obligatorio, es necesario. Conocemos y reconocemos que muchas veces la gente deja de pagar el impuesto predial, viene una operación de venta y entonces acarreamos actualizaciones de base, acarreamos multas, acarreamos recargos, a veces hasta ejecución. Y cuando esto se da, empieza otra revolución allá dentro de las oficinas, donde hay alguien que ofrece, hay alguien que dice, y a veces bajan bases a la hora de vender. Y cuando llega el nuevo adquirente, en el pago siguiente del año, viene otra vez una revaluación, y entonces el que tiene que pagar es el comprador. Nosotros debemos proteger a ambas partes, debemos de tratar de orientarlos de manera tal de que no abusen, que no se haga más de lo menos. Todo lo que Catastro, por ejemplo, hace en relación al impuesto predial,
todo tiene que tener un justificante. Entonces, si nosotros consideramos que las bases son altas, consideramos que el área donde tenemos nuestro inmueble no guarda las condiciones como para que yo pague un impuesto derivado de que no tengo servicios, etc., yo puedo hacer algo y puedo hacer desde el punto de vista jurídico. Y puedo acudir con el jurídico catastro, presentar los elementos que yo considere, presentar las tablas de valores catastrales, presentar quizá un peritaje, un avalúo de algún compañero inmobiliario que es evaluador y justificar. Si ante esa justificación se considera que debe haber una baja, entonces viene un acuerdo. Y ese acuerdo emitido es la defensa que yo tengo para que hoy y mañana mi impuesto predial guarde una circunstancia que según yo considero adecuada. Pero no es a través de un movimiento en una computadora, no es a través de la gestión de una persona que está por ahí en catastro, porque eso lo único que da lugar es que más adelante no se tenga el acuerdo y el modificatorio y entonces no puede pelear uno si viene una revaluación inmediata. El impuesto predial es fundamental para el municipio. El municipio de Acapulco ha obtenido a través del impuesto predial enormes cantidades de dinero derivadas de que un inmueble de la zona Diamante, que tiene 70 departamentos, dejó de ser un lote de terreno y consideró 70 cuentas nuevas que tienen valores interesantes y que le están aportando al predial muchísimo. Comento, esta parte de que no me gusta cómo se ejerce el impuesto, pues sí, va a ir con nosotros toda la vida, pero eso no significa que nosotros a su vez seamos omisos en el pago de nuestros impuestos, que no consideremos cuándo lo debemos de pagar. Yo dije al principio, tenemos fecha exacta. Entonces, el predial se paga en los 15 primeros días de cada bimestre. Entonces, enero se paga del 1 al 15, enero y febrero. Y si nosotros consideramos que esto, así nos gusta pagar bimestralmente, o nos acomoda pagar anualmente, con un descuento, a veces a los fines de año, 2% de descuento. Si consideramos que así es como nos interesa pagar, pues paguemos, pero conocemos cuándo nos toca pagar. Sabemos cómo es el medio, cómo es la forma, es transferencia. Utilicen siempre en los impuestos, el pago de sus impuestos, siempre utilicen transferencias. Siempre utilicen un medio, que no permitan que haya un pago de impuesto en efectivo. No es conveniente para la administración, no es conveniente para ustedes y se presta a muchas cosas. En cambio, su transferencia, bien hecha, le va a dar a ambos la certeza de los pagos. Y además que el recibo que a mí me den esté fundamentado en esa transferencia. Yo puedo haber perdido mi recibo y quizá tener una copia de mi transferencia y buscar con eso algún medio de reconocimiento de que se hizo el pago, aunque hubiera yo perdido mi recibo. Porque la transferencia nos indica el origen y el destino. Este origen y este destino de los impuestos hoy tiene mucha vigencia en relación a la ley de lavado de dinero. También es sabido ya por ustedes que en las operaciones hay hasta una determinada cantidad en la que se puede pagar en efectivo, porque lo demás son operaciones prohibidas. No se puede pagar más allá de 600 y tantos mil pesos si no se hace un cheque, un depósito o algún origen y destino del dinero. Hace unos días se dio una plática sumamente interesante por parte del doctor Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera y sorprendentemente, cuando nosotros creíamos que éramos la primera actividad vulnerable, resulta que las obras de arte y las joyas, los valores preciosos, están por encima de lo que nosotros hacemos. Están mucho más cuestionadas y están, ¿por qué? Porque se hacen en un medio donde nunca sabes cuánto te costó el anillo, no sabes la cadena que traes. Y acá no, acá sí, nosotros tenemos valuadores, tenemos del INDE catastral, entra a catastro del Estado, entra a catastro del municipio y nos van dando una cierta determinación de valor que esa no la podemos ocultar. Esos valores nos obligan a hacer una forma de pago muy eficiente, a mencionar cheque, el número de cheque, a mencionar la cuenta, a pedir copia, a sacarle una copia al documento y decirle que firme, el vendedor firme de recibido, acompañarle en el testimonio, forma parte del documento en general, tiene sus copias en el registro público, tiene sus copias en catastro. O sea, en general, la circunstancia de pago de nuestros impuestos debe estar muy bien fundamentada. ¿Qué otro impuesto les podría cautivar a ustedes? Los impuestos especiales. El alcohol, el tabaco, tienen 53% de impuestos, aparte de un IVA. Entonces, se pensó que un impuesto tan alto como el impuesto se llama sobre productos especiales, se pensó que iba a favorecer mucho porque
el dinero que se recaudara se podría utilizar para concientización de que no es bueno o para la salud. Hoy más que nunca nos damos cuenta que el sistema de salud estaba colapsado y que el impuesto, aún siendo tan alto, simplemente no tuvo el destino que pudiera corresponder. Los impuestos tienen características en la que está en la ley lo que dice, pero desgraciadamente no es tal. ¿Por qué? Se habla de que debe haber una capacidad contributiva y sabemos que los que más generan son los que menos pagan. En la conferencia que comentaba del licenciado Santiago Nieto, se habló mucho de algo que quizá nosotros también ya utilizamos por alguna razón, pero se habló mucho de las empresas que se dedican a la factura. Y esas facturas que antes, por eso comento que el CFDI se vuelve tan importante hoy, porque esas facturas que antes se daban estaban sujetas a muchísimos elementos de falsedad. Las facturas tenían, cuando se imprimían, tenían un número de factura, tenían una fecha de vigencia, y sin embargo encontrábamos en documentos por un terreno movimientos de tierra, por una cantidad impresionante. ¿Y qué sucede con los movimientos de tierra? Pues que no sabes si se hicieron o no. Pero entonces a la hora de vender, porque los terrenos es lo más difícil, le voy a explicar por qué. Porque los terrenos no tienen la plusvalía que deberían tener, comento yo, por los factores, que son muy pequeños. En el caso del impuesto sobre la renta, que ustedes han visto y que se genera, son muchas las condicionantes que se pueden dar. Puede ser un terreno que solamente se actualiza solito, puede ser un terreno con una construcción hechas en diferente fecha, puede ser un terreno con una construcción en la misma fecha, y entonces los ajustes se van dando en base a cada una de estas circunstancias. En el caso de las construcciones, hay un demérito por la edad. Entonces, la construcción hay que depreciarla por los años que tiene construida y después volverla a elevar por los años que tiene para actualización. Y el terreno, por su parte, por actualización. Cuando se da este factor, el programa de Hacienda nos da la oportunidad, la plataforma de Hacienda nos da la oportunidad de mostrar con hechos que cada de estas actualizaciones se hicieron y poderle decir a quien vende por qué su impuesto se está causando de tal manera. Pero lo que no se vale es que hagamos números por fuera y digamos que sí se causa o que no se causa de acuerdo a mis números. El programa de Hacienda nos permite. Hoy todo lo que hacemos con Hacienda a través de la FIEL, que espero que todos tengan ya su firma electrónica, nos permite tener una relación muy rápida y muy efectiva con Hacienda a través de la firma electrónica. Tenemos el buzón tributario, entramos y salimos, hacemos ajustes, presentamos, recibimos a través del buzón notificaciones. A veces son notificaciones de cobro y a veces son notificaciones de felicitaciones, porque hemos hecho las cosas de tal manera que nos permiten estar satisfechos nosotros y tener seguridad y certeza de que no vamos a tener ningún problema. Las diferentes características que se han buscado con el fin de que los impuestos se recauden dieron motivo a la creación de esta figura del RIF, del régimen que trata de que la informalidad se deje de establecer y que vayan entrando al conocimiento del pago del impuesto sobre la renta. El pago del impuesto sobre la renta, en este caso, el régimen especializado, lo que dice es, el primer año vas a tener el 100% de exención, el segundo año vas a tener el 90%, el tercer año vas a tener, y así, hasta que como que te vas acostumbrando y llega un momento en que pagas impuesto, pues porque lo tienes que pagar, pero te incorporaste al régimen fiscal, ya saliste de la informalidad. ¿Qué te da salir de la informalidad? ¿Por qué tiene este deseo de que estés? Porque te va a servir para todos los elementos. Hoy el Registro Federal de Contribuyentes interviene en todo. Además, hay una acción directa. En el caso de lo que estamos hablando del CFDI, cuando nosotros hacemos la elaboración del CFDI, ahí en ese momento le estamos dando la información a Hacienda sobre esa persona que compró o sobre esa persona que vendió. Ya no hay con que se me pasó. En ese momento, Hacienda conoce perfectamente que hiciste una operación accidental, que además se considera una operación accidental. Es importante reconocer una cosa. Lo que nosotros hacemos como cálculo tiene que ver con la operación exclusivamente que está pasando delante de nosotros, pero no tiene que ver con el todo de tu operación, de tu generación de ingresos. Tiene que ver que a lo mejor tengas sueldos y salarios,
tiene que ver que a lo mejor tengas un premio, o que tuviste una donación, o que tuviste un sorteo, o que generaste otros recibos de honorarios e ingresos, etcétera. Pero esta operación es una particular. Nosotros estamos tomando en ese momento parte de lo que tú puedes llegar a tener. Puede que hagas un ejercicio muy limpio de tu actividad y que al final tengas que regresen dinero, porque pagaste el impuesto. Si no pagas el impuesto, nunca vas a tener oportunidad. O si consideras que eso fue todo en la compraventa y no vas a ir a llevar a tu anual, estamos mal. Hay que verificar, como dije yo, es necesaria la presencia de un contador en nuestras vidas. Así como hoy es necesaria la presencia de un médico, es necesaria la presencia de un contador. Y es también sabido que en las confianzas con los contadores hay ocasiones que por no meternos, porque es latoso, porque cuesta trabajo, dejamos que ellos lleven todo. Y ya cuando nos damos una sorpresa, entonces andamos detrás de que, fíjate que mi contador me hizo esto, ¿no? Entonces yo digo que hay que tener la capacidad de atender nuestro asunto hacendario, que nos permita no solamente, comento, las operaciones que llevemos. El caso de los corredores de bienes raíces se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque el recibo de la comisión también es un deducible para el que vende, porque el avalúo que me hicieron para saber cuánto costaba mi propiedad también es deducible. Cuando dijimos que por la extensión de la casa habitación llega hasta una determinada cantidad, lo que queda todavía tiene posibilidades de tener deducción. Entonces, si pagamos una comisión, sobre lo que queda, hacemos una pequeña deducción. Si mandamos a hacer un avalúo sobre lo que queda, hacemos la deducción del valor del avalúo. Y podemos hacer este ejercicio de manera cierta, de manera honesta, de manera limpia, a través de una planeación fiscal. Entonces, ¿qué se requiere? De que ustedes, desde que toman, ¿qué es lo primero que hace cuando un corredor le dicen que quieren vender? La primera visita. Desde la primera visita, ¿sabe qué? Necesitamos hacer esto. Necesitamos formalizar el contrato que no tiene de agua. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo se va a vender el inmueble. A lo mejor se va a vender en 3 meses, qué rápido. A lo mejor se va a vender en 1 año y medio. Pero mientras tanto, nosotros ya vamos haciendo adquisición de cosas que nos permitan, de documentos que nos permitan más adelante amortizar un poco este golpe que puede significar el impuesto sobre la renta. No vale la pena ya hacer lo que se estaba haciendo. 2 de los elementos más fuertes que fueron muy acorralados y lo van a seguir siendo ahora a través de esta unidad de inteligencia financiera son los contadores y los abogados. Y digo abogados no como en el caso de nosotros, que nuestra materia es específicamente inmobiliaria, sino los que están haciendo empresas fantasmas, los que están haciendo movimientos en las cuentas, los que están haciendo triangulación de cuentas, los que están haciendo suplantación de identidad. O sea, hay muchas cosas que se nos quedan como que no están sucediendo y están sucediendo hoy más que nunca. Hoy los términos de estar encerrado, de trabajar tanto en la computadora, de trabajar tanto a través como estos medios, hace que de pronto creemos que estamos hablando con quien estamos hablando y puede que no estemos hablando con esa persona. Es importante que no caigamos en el ejercicio de que para que la operación se cierre, busquemos documentos apócrifos, que nos ofrezcan documentos que no tienen características. Hemos sufrido muchas veces, todos los que nos dedicamos a esto, alguna vez un recibo de los que le llaman de voladores, que se pueden dar en la Secretaría de Finanzas del Estado o del Ayuntamiento, en todos los organismos donde se emite por alguna razón un documento del Estado. Ese es el problema, que se emiten en el Estado y que permiten, por alguna razón u otra, creer que nos están ayudando a través de otorgarnos este documento, porque con eso vamos a pagar menor impuesto. El impuesto es el que debe de pagarse. Que si no te tuviste la oportunidad de prepararte fiscalmente desde el principio con tu precio de operación, pues es que hiciste las cosas muy mal. Pero si yo voy a hacer una transferencia, aquí está la constancia de mi transferencia. Si voy a pagar un impuesto o voy a pagar en efectivo, de todas maneras tengo que ver de dónde voy a sacar el efectivo y a dónde se lo voy a llevar la otra persona en efectivo. Hoy por 96,000 pesos para depositar 96,000 pesos en un banco, te piden hasta el acta de función. Entonces, ya los manejos de los dineros en efectivo ya tampoco se pretenden dar como se dan. Ojalá que alguna de las personas que está ahorita me cuente una de sus experiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seguro que las hemos tenido. Estoy seguro que nos hemos espantado de pronto un impuesto sobre la renta, ¿eh? Hay impuestos sobre la renta altísimos, derivado de que
de esta forma de tratar de eludir el impuesto sobre la renta. Si tú pagas un poco impuesto de adquisición cuando compras, de todas maneras lo único que estás dejando es que más adelante te venga la sorpresa de que el impuesto sobre la renta lo estás causando. Entonces, ¿por qué no acomodar las cosas de manera tal que tengas un costo merecedor? Porque seguramente si tú estás comprando y vendiendo por negocio, un día vas a decir, yo estoy haciendo buen negocio, porque estoy vendiendo bien, estoy vendiendo a buen precio. Pero si estoy vendiendo a buen precio y estoy falseando, en una de esas me voy a tropezar. Es común, es común. ¿Qué otra cosa pudiéramos platicar? No sé si quieren que abramos un poquito la sala para una pregunta especial, Mago. Ok, licenciado. Claro que sí, notario, tenemos preguntas. Propiedades Paradiso, que es un compañero de Oaxaca, nos dice, ¿la tasa del 4% es aplicable en qué estados? Aquí en Oaxaca aún es el 2%. Aquí, nada más es en el municipio de Acapulco. Ok. Fíjate, la tabla te las voy a leer porque está en la ley de ingresos, ¿no? Y como comentaba yo, los valores utilizados tienen, no le encontré yo la lógica todavía, pero hasta 82,000 pesos paga el 1%. De 82,000 a 104,000 paga el 1.25. De 104,000 a 199,000 paga el 1.75. Lo voy a decir despacio para ver si le quieren anotar. De 199,000, casi 200, a 260, un rango de 60,000 pesos, paga el 2%, que esa era la tasa que veníamos pagando ya de costumbre. Después de 260 a 434, paga el 2.25. De 434 a 868, doble, paga el 2.50. De 868 a 3 millones, ahí se fue como 3 veces, 3,400,000, paga el 2.75. De 3,400,000 a 6,900,000, paga el 3%. De 6,900,000 a 8,600,000, paga el 3.25. Y de 8,600,000 a 11 millones, paga el 3.50. Y después de esos 11,290,000 pesos, el 4% directo, ya las que caigan. Y es una cantidad, imagínense, sobre 4 millones. Entonces, esta tabla entró en vigencia en la ley 347, que es la ley que se aprobó en diciembre del año pasado y que es la que está vigente hoy. Pero no creo que en otro estado se esté cubriendo igual. Esta ha sido tabla progresiva que fue sorprendente en su momento. Y comento que las experiencias son muchas. Hay gente que decía, oye, yo con mi 2% estaba contento. Pues sí, pues sí. Ahora, esto es lo interesante que decimos. Si se paga el impuesto, ¿a dónde llevo yo mi impuesto? Si yo no tengo conocimiento de cómo manejo mis impuestos, ¿a dónde llevo el impuesto? Es como si lo hubiera tirado a la basura, ¿no? Y no, yo creo que no. Tener un recibo de pago de impuestos es lo que me da la oportunidad de ajustar a mí mi contabilidad anual y decir, bueno, yo hice esa operación, pero aquí tengo mi recibo. Vamos a esperar cuál es el resultado que yo voy a tener al final y veo si ese recibo lo acomodo o no lo acomodo. Pero si nada más es una operación en que efectivamente pagué el impuesto y lo tiro a la basura, pues sí, es un pedacito del precio que se fue a la basura. Pero sí, solamente aquí estamos pagando nosotros con esta tabla progresiva. Okay. Pregunta número 2 del mismo Silvano. Dice, en temas del ISR, me dice la notaría que un porcentaje se queda a la federación y una mínima el Estado. ¿Qué porcentaje es? ¿Dónde estaría el fundamento? El 5%, eso sí está. Cuando se hace el cobro del impuesto sobre la renta, se aplica una parte para la federación y una parte para el Estado. Es mínima la parte del Estado, creo que 5%, ni cuenta y uno ni cuenta se da. Pero sí nosotros hacemos 2 pagos, cubrimos aquí y cubrimos acá. Pero sí existe en la ley de ingresos y impuesto sobre la renta, ahí dice cómo se paga. Y sí va una parte para uno y una parte para el otro. Okay. Un asesor de Acapulco, Sergio Antunes, pregunta, ¿podría por favor explicar cómo se exenta el ISR para el vendedor? Un compañero, Jorge Castro, que está él en Veracruz, y me hizo el favor de contestarle vía igual el comentario que estamos teniendo, pero nos gustaría escuchar también su opinión, notario. En el caso del impuesto sobre la renta, aquí está lo de la federación, ¿verdad?
Dice, en el 127 de la ley de impuesto sobre la renta, dice, pago a la entidad federativa por enajenación de inmuebles, artículo 127. Y dice, con independencia de lo dicho en el 126, los contribuyentes que enajenen terreno, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, que se irá a la entidad federativa. Es el 5%. En el caso de la exención del impuesto sobre la renta, la ley marca 700,000 UDIs. Esas 700,000 UDIs hoy, al 27 de julio, son 4,543,270 pesos. Esa es la exención. Comento, si se está vendiendo, digamos, en 6 millones, el resto es el que va a poder todavía operar una deducción. Esta es una exención. Las otras son deducciones. Hay que entender eso, ¿no? La exención es, dice, hasta aquí no me pagas. Siempre y cuando me muestres con parámetros ciertos, y comento, credencial para votar, comprobantes fiscales, Comisión Federal de Electricidad. En eso de la Comisión Federal de Electricidad, déjenme hacerles un comentario, porque ha sido materia de muchos desagrados en relación a la prestación de nuestros servicios. El recibo que sale de la Comisión Federal de Electricidad, que llega a las casas, no es una factura fiscal, es un recibo. Entonces, cuando vienen con nosotros y nos traen el recibo verde y quieren ejercer, lo primero que le decimos, oye, pues vea que le pongas siquiera tu RFC y date de alta en la Comisión Federal de Electricidad para que te entreguen un CFDI, que ese es el cobro. Entonces, es bien común, por eso digo yo, hay que arreglar bien los documentos. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué la gente no quiere pagar, ir a incorporarse a la Comisión Federal de Electricidad? Porque el pago que tenga que hacer yo de esa luz, si son 5,000, 6,000, 3,000, los que sean, yo los tengo que estar haciendo de algún lugar. Y entonces es fácil que me controlen de que tuve 3,000 pesos de ingreso porque con 3,000 pesos pagué la luz. Si lo pago así, a veces lo pago en efectivo y nadie se entera. Entonces, acordémonos, los documentos comprobatorios hoy están establecidos perfectamente por la ley. Entonces, si a mí me dicen, oye, un recibo de la comisión, hágame un favor, vaya a traer la factura a la comisión. Y entonces, sí, porque ese es un documento fiscal, el otro es un recibo de caja, donde yo voy y pago y me lo entregan y se acabó. Pero el otro no, es un documento fiscal que fiscaliza que yo pagué. Imagínense cuando viene la luz alta y pago, vamos, 10,000 pesos de luz. Tuve que tener el ingreso de los 10,000 para poderlos pagar. Entonces ya al solito le estoy diciendo yo a Hacienda que me gané 10,000 pesos de alguna manera. Los estados de cuenta que proporcionan los bancos. ¿Por qué? Porque también llevan el Registro Federal de Contribuyentes, porque ahí está en un estado de cuenta bancario o en el estadio de Liverpool o de Suburbia, están los gastos que hago. Y eso es lo que nos da miedo, que no nos damos cuenta que pagamos nuestras tarjetas de crédito con dinero que no hemos declarado. Entonces, es muy importante que ya entendamos que si nosotros no jugamos con los impuestos, un día nos va a salir el chirrión por el palito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una cosa así. Hay gente que tiene la tarjeta de crédito hasta el tope. La pregunta es, ¿de dónde la paga? ¿Con qué la paga? Los intereses que está pagando. ¿Se da cuenta de los intereses que está pagando por no pagar? Más que donde dice ahí, hasta para que no cause intereses. Siempre causa interés. No va a haber un banco que no te cobre un interés. Eso de que a 6 meses sin intereses, pues eso significa que el precio se fue más arriba, pero los intereses están allá adentro. Entonces, sí es importante que si vamos a decir, quiero ejercer mi exención, pues que yo tenga los elementos para ejercerla hasta 4,543,000 pesos. Y el millón que sigue para los 6 millones, a lo mejor comento, le pegamos con la factura del corredor de bienes raíces, porque esas son deducciones. Entonces, sí se puede exentar siempre y cuando se comente eso. Decíamos, Oaxaca, no sé qué tan sencillo sea, pero aquí, ¿cuántas ventas tienen ustedes de segunda casa? La persona está domiciliada en el INE en la Ciudad de México, está en Guadalajara, pero tiene un inmueble aquí y que lo quiere exentar como casa habitación. No quiero decir que alguien lo merezca en especial, pero yo creo que eso ya no es tan válido, ¿no? Si yo tengo una casa de veraneo, pues no puedo decir que estoy vendiendo mi casa habitación, pero sin embargo buscamos esa forma. Y si nosotros nosotros somos recaudadores, somos solidarios. Si yo no cobro el impuesto, a mí me lo pueden cobrar. Entonces, ¿qué dice el notario? Vamos, ¿cómo les ayudamos? ¿No? ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué quiere decir cómo les ayudamos? Vamos a la ley y decimos, aquí hay un párrafo en la ley que aquí te puedo ayudar, aquí en el párrafo de la ley. No como te ayudo por fuera. No, aquí está en el párrafo. Aquí dice, si hacemos la exención 700,000 UDIs, aquí, y lo dice,
con una claridad meridiana. Entonces yo digo que pues nada más nos pongamos, dice, la documentación mencionada debe estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus descendientes, padres e hijos, en línea recta, y el domicilio consignado, el domicilio debe ser exactamente el domicilio que dice la escritura. ¿Por qué? Porque también es común que nosotros compramos un lote y era el lote 24 de la manzana 8 y hoy es la calle Porfirio Díaz, número 32. Entonces, el recibo que nosotros, cuando nosotros vamos y nadie más es responsable que nosotros, ¿eh? Cuando vamos a contratarnos, aquí dice la escritura, así quiero que le pongas mano a mi recibo, que le pongas el número 24 al lote 32, porque ese es el que va a decir que después, y lo dice la ley con una claridad, dice, y el domicilio consignado en documentación coincida plenamente con el domicilio objeto de enajenación o bien con algunos de los elementos fundamentales del domicilio del bien inmueble enajenado. O sea, que no haya duda que ese es el bien que estás vendiendo, el que trae la documentación anexa. Entonces, ¿qué se requiere? Pues comento, hacer lo mejor posible las cosas. Marta Mejía Rodríguez, no pudiendo exentar por haber hecho la compra hace menos de 3 años, ¿puede exentar por haber hecho remodelación al inmueble y qué porcentaje se aplica? Pero es que ahí vuelvo a lo mismo. Exentar ya no se puede, porque ya se exentó, ¿no? Y además se exentó por la cantidad. Volvemos, las remodelaciones, siempre y cuando son remodelaciones necesarias, pueden ser objeto de un ajuste de inversión. Acuérdense bien dicho, ¿no? Yo voy a ganar dinero, pero yo para poder tener esto tuve que hacer esto. Si le puse jacuzzi al departamento, quién sabe si me vaya a hacer una inversión necesaria. Pero si tuve que hacer un cambio de pisos porque hubo problemas en el último temblor, hice inversiones, y la ley dice inversiones, y no los suntuarios nos va a significar nada. Hay 108 también de la ley, donde dice determinación por los costos de adquisición. O sea, ¿a qué se llama referido? Pues que el evaluador va a tener la oportunidad de considerar qué edad tienen esas inversiones, y aunque no se tuviera un momento, el evalúo nos puede apoyar para decir se invirtió tanto en este momento y en estas circunstancias. Porque no es común que tampoco se tengan los documentos, ¿eh? Debo decir que en el mercado inmobiliario somos muy desastrosos. ¿Qué quiero decir? De pronto no tengo la licencia de construcción, me eché la casa sin permiso, y cuando quiero ajustar diciendo yo invertí, mi licencia de construcción se considera un parámetro que ahí dice sobre cuánto pagué. Y también le hacemos trampa ahí, ¿no? También le ponemos que es menos, para no pagar tanto de licencia de construcción. Entonces, no pagamos licencia de construcción con el precio adecuado. Y luego queremos demostrar que el condominio que hicimos vale tanto. Pues yo fui y declaré que eran 4 pisos y son 8, y que valía 3 millones y me costó 10. Entonces, por un lado nos afectamos y luego por otro lado nos queremos beneficiar del documento que no hicimos adecuadamente. Entonces, las inversiones, sí, y pueden estar sujetas a ese avalúo en caso de que no se tuviera la documentación necesaria para acreditar el costo de esas inversiones y mejoras. Propiedades Paradiso. ¿Qué impuestos debemos pagar como asesores inmobiliarios? Bueno, depende de cómo estás dado de alta. Si estás dado de alta como persona física, pues tu impuesto por la ganancia. Es lo que comento. No es un recibo el que se da. Es una serie de recibos que se constituyen en mi particular circunstancia, en mis ingresos, y por otro lado llevo mis egresos. Entonces, si yo mis egresos los hago al garete, pues todas mis ganancias van a estar haciendo que yo tenga que pagar un impuesto muy interesante. Pero si yo llevo mi entrada y mi salida documentada, si yo estoy dado de alta, yo puedo estar dado de alta como persona física con actividad empresarial o como persona moral. Esto, te comento, es en base a cada manera de trabajar lo que le conviene. Y por eso digo, es necesario que un contador nos tome de la mano, nos oriente y nos ayude. Cuando se hacían las sociedades antiguamente, era común poner a mi esposa, yo pongo a mi esposa como socia, pongo a mis hijos. Ahora, todos tienen que tener el Registro Federal de Contribuyentes, la calidad de socios, que acredita que pueden estar ganando como asalariados en algún lugar en donde trabajen, o que aquí también vayan a tener dividendos al final de un ejercicio. Y todos esos que tienen sociedades y que la verdad
no llevan las sociedades como la deben de llevar, con sus libros de acta actualizados, con su valoración, con su chequera propia, con los salidas y ingresos, un día se van a encontrar con que los dividendos que se tendrían que estar pagando no los están pagando. Entonces yo no ingreso como persona física socia. ¿Por qué? Pues porque resulta que el dinero me lo he hecho como soy el único dueño, entonces yo me lo he hecho yo solo. Pero yo creo que no hay que llevar las cosas así. Yo tengo 2 socios, ajustamos la declaración y te digo, aquí tienes 20 pesos tú y aquí tengo 20 pesos. Y esos 20 se me van a sumar a mí al recibo de honorarios que me dice que pudieron haber dado, a un premio de la Lotería Nacional. O sea, es que no podemos, por eso dije yo al principio, somos contribuyentes. Nosotros somos los obligados y la ley dice en qué estamos haciendo. No, pero una operacioncita no, todo el día. Nosotros cobramos a la quincena, cobramos por ese recibo que me están comentando. Fueron 3 recibos, fueron 3 operaciones. Este mes estuvo bueno, hicimos 4 operaciones, son 4 recibos. Y esos 4 recibos tuvieron que haber generado un ingreso y esto, mi actividad, me tiene que haber generado un ingreso. La renta de la oficina, por ese momento hay que ponerse vivos y decir, a mí me conviene más entrar aquí. El coche, a lo mejor el coche va a ser de la empresa, la gasolina, o sea, todas las que son, pero si no lo hacemos así, cada golpe que recibamos con un recibo nos va a doler mucho, porque estamos dejando que sea muy, muy larga la distancia entre lo que yo ingreso contra lo que ciertamente egreso. Digo, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie, pero es necesario, es obligación, es constitucional. Dice, a los mexicanos, son obligaciones de los mexicanos. Bueno, ya no voy a ser mexicano, pero yo creo que nos está quedando claro que no, las operaciones no son extrañas. A la ley, a esta operación de compraventa, si no estás dedicado como bienes raíces a eso compraventa, se supone que es una operación accidental. Hay gente que se dedica a la compraventa, ¿no? No el caso de ustedes de hacer el corretaje, sino hay gente que se dedica. Entonces, ¿qué hacen? Abren una empresa cuyo objeto es compra y venta de bienes inmuebles. Y entonces ya saben cuál es su patrimonio inmobiliario en caso de comprar y vender, que puede estar totalmente separado de su patrimonio individual en la casa habitación donde está. Pero hay que sentarse a pensarlo, hay que platicarlo con el asesor. Y cada quien tiene un modo de pensar, ¿eh? No crean que es una cosa que le va a aplicar de 17 inmobiliarios a los 17 les va a quedar igual. Habrá gente que diga, no, yo sí tengo socios, y esos socios sí les tengo que dar. ¿Son todas las preguntas que tenemos, notario? Correcto. Pues no me queda más que referirme a órdenes de ustedes para que cualquier otra circunstancia, pues con mi WhatsApp o mi correo, yo las pueda consultar con todo gusto. Además, esto ha sido un gran ejercicio, los felicito a ustedes, porque nos da a todos la oportunidad, de comunicarnos y de retransmitir, porque hay una retroalimentación, yo los escucho y yo mismo aprendo más, si es que sé algo, aprendo más todavía con el tipo de preguntas o las posibilidades que nos dan de comunicación. Es real, licenciado Alfonso, es real todo lo que usted nos está comentando, aprendemos todos de todos, esto es una cadena y aprendemos cosas nuevas de usted, podemos aprender de otro expositor cosas nuevas, mas sin embargo hoy tenemos que agradecerle por realmente haber aceptado estar nuevamente con nosotros, con nuestra red inmobiliaria, que la verdad es que es un tema que vivimos día a día y que muchos nos causa mucha incertidumbre, dudas y tenemos que estar bien preparados respecto a esto para orientar a nuestros clientes para darles una buena información. ¿Nos podría regalar el teléfono de su notaría, la ubicación y algún correo en dado caso de contacto, por favor? Es 485-3014, 485-3014. Es Gonzalo de Sandoval, la dirección es Gonzalo de Sandoval número 12, en el fraccionamiento Magallanes, aquí por enfrente de la Universidad Americana. Y el correo es alhajas, como suena, sin H, alhajas 11, con número, @yahoo.com.mx. alhajas 11 @yahoo.com.mx. Y con todo gusto les puedo comentar, orientarlos, darles algún libro de lectura que relacionado. Y como les comento, y dejo de tarea, que a través de qué síndico, que así nos llamamos, yo soy el síndico de los notarios, qué síndico
es donde cabe la función de ustedes. A lo mejor puede ser a través de nosotros, inclusive. Yo me voy ahorita no podemos hacer las reuniones más que virtuales, pero yo creo que en cuanto regresemos podemos ver a efecto de que ustedes, si alguien tiene una aclaración que hacer sobre su particular circunstancia hacendaria, pueda acudir. Si alguien quiere hacer un comentario sobre una operación, también puede acudir. Aquí lo más interesante con Hacienda hoy se ha convertido en las consultas. Nosotros consultamos cuando recibimos un documento que es comprobatorio de un gasto, como las empresas, ya podemos consultar cuál es el estatus de esa empresa. Y hemos encontrado que está en suspensión de actividades y está emitiendo una factura. Y eso es una consulta directa ahora, como yo como síndico, pues todavía me llevo 6 consultas de mis colegas y hago las consultas necesarias. Pero hoy Hacienda tiene esta facilidad. Por eso el buzón tributario se vuelve tan interesante. La firma electrónica nos permite hacer eso. Y si no lo tiene y no lo han hecho, está mal. La firma electrónica se tiene que renovar. En principio son 4 años, después es cada año, se tiene que renovar. ¿Por qué? Porque están actualizándose todos los días en Hacienda. Hacienda es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. Y la verdad, nosotros nos sorprendemos cuando entramos con problemas con el monstruo. Mientras no, ahí la llevamos tranquilo. Es correcto, le agradecemos toda su información, de verdad, gracias por haber estado con nosotros, infinitas gracias, le mandamos un abrazo de parte de Margarita, de Alfredo Chopin y su servidora. ¿Algo que quieras agregar, Mago? Claro que sí, muchísimas gracias, notario. Haciéndole referencia a todos mis compañeros que esta grabación estará aquí en la página, así como en la del asesor Slofin, y recordarles que aquel que no esté dado de Hacienda, en Hacienda realmente lo haga. No experimentemos en cabeza ajena que realmente nos llegue a Hacienda, porque sí es muy trágico, de verdad. Ya hemos escuchado noticias, asesores cercanos. No hagamos a saco roto los consejos, por favor. Muchísimas gracias, notario. Al contrario, ha sido un placer. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Y bueno, hoy chicos también tenemos información respecto al tema de FOBISTE. La licenciada Marisol Castro, no sé si puedas apoyarnos a abrir tu cámara. Hoy, como LOFIN, también empezamos a trabajar la parte de la SOFON con Censa Acapulco y la licenciada Marisol Castro es la que se va a hacer cargo de llevar este nuevo proyecto como oficina. Marisol, ¿te podrías presentar, por favor? Claro que sí, buenos días, es un gusto, me presento, soy la licenciada Marisol Castro y estaré llevando todo lo relacionado a los créditos FOBISTE en este nuevo proyecto con la licenciada, en conjunto con la licenciada Amapola Chávez, que lo que necesiten no duden en contactarme. ¿Me regalas tu correo, Marisol, y tu teléfono para que cualquier duda que tengan respecto a este tema te contacten directamente? Claro que sí, el teléfono es 7442071574, se lo repito, 7442071574, y el correo es marisol.castro@censamx.com. Perfecto. Bueno, chicos, les tenemos una pequeña presentación para que vean lo que vamos a trabajar o los productos o los programas que tenemos con FOBISTE. Prácticamente, FOBISTE tiene diversas operaciones de crédito basadas en necesidades de cada trabajador. Prácticamente, el crédito va dependiendo de los bimestres cotizados del trabajador, del saldo de la subcuenta de ahorro, la edad, el sueldo del cotizante, el número de miembros de familia, la oferta y demanda regional de la vivienda, y se otorgarán puntos extras a ciertas actividades laborales. Tienen que registrar su solicitud de inscripción para salir sobre este sorteo y deben de contar con un mínimo de 80 puntos. Entonces, prácticamente esos son cómo se varía de acuerdo a las cotizaciones. Las condiciones financieras, bueno, se le hace lo que es la retención de la nómina dependiendo del 30% del sueldo base del trabajador. Las tasas de interés van dependiendo del 4 al 6% anual, con un plazo máximo de 30 años para pagar el crédito, y el crédito es otorgado en UMAS. Y hay diferentes coberturas en lo que corresponde al seguro de calidad de la vivienda, 5 años
para impermeabilización en vivienda nueva, 10 años en estructura y en lo que corresponde en instalaciones eléctricas de gas y hidrosanitarias. El tipo de modalidades de créditos para vivienda nueva usada, redención de pasivos, ampliación, reparación o mejoramiento de la vivienda y construcción individual en terreno propio. Prácticamente, continuando con la presentación, tenemos lo que vamos a trabajar, los créditos pensionados que pueden ser utilizados para vivienda nueva usada, y los requisitos son que sea una persona pensionada del ISSSTE por jubilación o retiro por edad avanzada y tiempo de servicio o cesantía, tener entre 47 y 75 años de edad y que sea la primera vez que ejercerá su crédito FOVISSSTE. Las condiciones que se le está dando a este tipo de crédito es igual, tasa del 4 al 6% con un plazo de amortización hasta de 20 años y el descuento es sobre el 20% de la pensión. Prácticamente aquí le adjuntamos los requisitos. Quien guste esta presentación se la podemos compartir. Envíen un correo solicitándolo a servicioalcliente@lofin.com.mx y con mucho gusto se lo compartimos, o pueden pedir una presentación directo con su equipo de ventas o su grupo de ventas y con mucho gusto podemos realizarlo. También vamos a trabajar los créditos conyugales con montos de hasta 1.133.712, es el saldo en la subcuenta de vivienda más crédito del Infonavit, en dado caso que sea una pareja que uno cotiza ante FOVISSSTE y el otro cotiza ante el Infonavit, pueden unir sus créditos. Y prácticamente la aplicación de los descuentos de este 30% sobre el sueldo base del trabajador y adicional el 5% de las aportaciones del saldo en la subcuenta de la vivienda del Estado. Prácticamente es lo que corresponde del crédito FOVISSSTE más el crédito Infonavit igual a un crédito conyugal. Para ese también la tasa de interés es del 4 al 6%, me regresé, y los pagos son correspondientes a plazo de 30 años y también es un crédito en UMAS. Aquí viene lo que corresponde a los requisitos, que prácticamente es el acta de matrimonio, identificación oficial de ambos, talón de pago, CUR, constancia de servicios, comprobante de domicilio, la precalificación del crédito tradicional Infonavit. Prácticamente también vamos a trabajar los segundos créditos y vamos anexando aquí los requisitos y las características para determinar una vivienda usada. Prácticamente esos son los productos que vamos a estar trabajando con ASOFOM. Al igual de FOVISSSTE para Todos, vamos a tener una presentación próximamente por parte de HCBC, que ya vamos a poder trabajarlos con las nuevas características que otorga este beneficio a los trabajadores que coticen ante FOVISSSTE. Entonces, chicos, cualquier duda o comentario, acérquense con su servidora o con la licenciada Marisol Castro, quien va a estar atendiéndonos. ¿De acuerdo? Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, chicos. Les voy a compartir la invitación para el próximo miércoles. Vamos a tener al capitán Ricardo Gallegos con Despega tus finanzas, impartido por el coach y conferencista internacional. Chicos, por favor, acompáñenos. No saben lo que vamos a ver con este capitán, de verdad. Es experto en finanzas y tiene una plática exclusiva para nosotros, muy completa. Inviten a sus compañeros, inviten a sus familiares, porque vamos a hablar acerca de las finanzas personales. Entonces, completamente invitados el miércoles 29 de julio a las 11 de la mañana, igual a través de este canal de Facebook Live de ROE Bienes Raíces. ¿De acuerdo? Y nos vamos sin antes despedirnos y darles nuestra frase del día. La frase dice así: una mente pobre es la que se llena de excusas, mientras una mente rica es la que actúa con miedo y con determinación. ¡Ánimo! Gracias por haber estado con nosotros. Les mando un abrazo fraternal de parte de todo el equipo LOFIN, de parte de la licenciada Margarita Rodríguez de ROE Bienes Raíces y de parte del licenciado Frodo Chopin de Capacitación. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que eso es
y para ustedes, nuestra red inmobiliaria. Gracias por estar con nosotros. Cuídense, cuídenme, cuidémonos todos. Ánimo, que tengan excelente tarde y mucho éxito. Nos vemos el miércoles y hasta pronto, chicos.